Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las historias completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 1. Índice. Felicitaciones por aprobar la evaluación del documento. Cuando el joven Ban Yu-won se enteró por primera vez de la existencia de la estructura ficticia, Torre de Babel, de la Biblia, su respetado abuelo se lo contó. La Torre de Babel, que todos trabajaron juntos para construir cuando solo había un idioma en el mundo. Quien construyó esa Torre de Babel fue en realidad nuestro antepasado, Won-ma. Además, la Torre de Babel no fue destruida, sino completada. Todos se equivocan. C. Él dijo. Si hubiera escuchado esta historia por primera vez después de crecer y conocer la verdad sobre la Torre de Babel, la habría refutado con incredulidad. ¿En serio, abuelo? ¿Entonces nuestro antepasado era el dueño de la casa? No solo una casa, sino el dueño de un edificio. ¿Cómo demonios te está criando tu padre? Ejem. No se trata solo de ser dueño de un edificio, Wona. Lo importante es la habilidad de nuestros antepasados. En ese momento, el joven e ingenuo Ban Yu-won creyó firmemente en las palabras de su abuelo, y a su nieto, que le preguntó con ojos brillantes, su abuelo le contó algunas historias más. Que la Torre de Babel pudo construirse no porque la lengua de todos fuera la misma, sino porque su antepasado tenía la capacidad de hacer que todos se comunicaran. Que la historia de Dios destruyendo la torre y dispersando a la humanidad era solo un feo engaño de los humanos que estaban celosos de sus antepasados. El maestro del lenguaje que podía interpretar todos los idiomas, transformarlos y ejercer una fuerza poderosa a través del lenguaje mismo. Que somos descendientes de tan gran persona. Dijo que nunca olvidemos ese hecho. Pero Ban Yu-won, que estaba más interesado en casas y edificios que en habilidades vagas, persistió en preguntar. ¿Y entonces a dónde fue la Torre de Babel terminada? Ese es nuestro edificio, caray. Sobre la Torre de Babel. Aunque por razones fundamentalmente diferentes a las de su nieto, quien rápidamente se había vuelto mundano a una edad temprana, su abuelo también estaba en busca de la Torre de Babel. Su abuelo respondió con ojos distantes. Ni siquiera yo lo sé. Pero una cosa es segura, si lo encontramos, nuestra familia finalmente podrá recuperar todo el poder y la gloria. El joven Ban Yu-won nunca encontró la Torre de Babel que tan desesperadamente buscaba. Pero la habilidad heredada de su antepasado sí existía. La prueba no fue otra que el propio Ban Yu-won. La luz de mi vida, la llama de mi existencia. Mi pecado, mi alma. Yu-won, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo un libro. Dios mío, nuestro hijo lee con tanta diligencia. Cariño, nuestro hijo está leyendo un libro en un idioma extranjero. El lenguaje se memoriza originalmente a través del aprendizaje repetitivo continuo. Solo cuando el oído está abierto, la boca está abierta y los ojos están brillantes se puede decir que uno tiene las condiciones para usar ese lenguaje. Esto es manzana, manzana, ringo, pingu, mela. Todo significa manzana. Padre, creo que realmente hay algo extraño en nuestro Yu-won. Está leyendo y comprendiendo el significado de idiomas de países que nunca ha visto, padre. Sin embargo, Ban Yu-won ignoró todos esos procesos. Podía comprender y manejar idiomas como si conociera el concepto del lenguaje desde su nacimiento. Todos ellos, independientemente de que fueran caracteres fonéticos o ideográficos. Parece que Yu-won ha heredado fuertemente la sangre de nuestro antepasado. Padre, no es solo ese nivel, esto es. Por fin ha nacido un niño que cumplirá el anhelado deseo de nuestra familia. Un niño que traerá de vuelta la Torre de Babel a nuestra familia. Prefiero morir antes que sufrir. Así es. Ban Yu-won podía entender y manejar todos los idiomas que existen en la Tierra. No, él era aún más asombroso que eso. No, esto tiene un límite. No hay forma de que pueda interpretar esas palabras. Felicitaciones por pasar la evaluación de documentos para Unión, la mejor academia en todas las dimensiones. ¿Puedo? De hecho, incluso podía leer idiomas extraterrestres. Asterisco.
Lección 1. Esta es tu ventana de estado, 1. Era febrero y el joven Ban Yu-won tenía 20 años. Mientras estoy sentado frente a la computadora, simplemente refresco la página repetidamente esperando que aparezca el anuncio de aceptación de la universidad. De repente, su visión se iluminó y una ventana de vidrio semitransparente apareció ante sus ojos. Además, era una ventana de cristal con una escritura extraterrestre que ni siquiera Ban Yu-won, que dominaba todos los idiomas de la Tierra, había visto antes. Felicitaciones por pasar la evaluación de documentos para Unión, la mejor academia en todas las dimensiones. Ni siquiera está desapareciendo. Mientras esperaba el anuncio de aceptación en la universidad, de repente apareció ante sus ojos una ventana de vidrio con una escritura extraterrestre, y esa escritura extraterrestre incluso estaba siendo interpretada. Ban Yu-won, incapaz de comprender este fenómeno surrealista, gritó las mismas palabras que uno debería gritar primero cuando se enfrenta a una situación incomprensible. Ventana de estado. No hubo nada de eso. Ni el estado ni la ventana de estado ni nada más funcionaron. En cambio, aunque probablemente no como reemplazo, el texto extraterrestre escrito en la ventana de vidrio cambió suavemente. Los solicitantes que aprueben la revisión de documentos realizarán inmediatamente una evaluación práctica. Pero no se preocupen. Dado que la dimensión en la que se encuentran actualmente es una dimensión inferior sin nombre, la evaluación práctica también se clasifica como una selección especial para dimensiones inferiores. El nivel de dificultad es mucho menor en comparación con la selección general para dimensiones superiores, así que deberían poder aprobar sin mayor dificultad. Me estoy volviendo loco, de verdad. ¿Qué es esta evaluación práctica y qué es esta selección especial para dimensiones inferiores? La ventana de cristal no daba ninguna respuesta, pero si lo pensabas detenidamente podrías entenderlo. En los sistemas generales de admisión universitaria, lo que se denomina selección especial es un proceso de selección que selecciona a estudiantes con antecedentes o habilidades especiales de manera ligeramente diferente a los criterios generales de reclutamiento, con el fin de aceptar talentos diversos a nivel escolar. Entonces, originalmente, Ban Yu-won pasó la evaluación de documentos para esta academia llamada Unión o como sea debido a su habilidad especial, y puede tomar la evaluación práctica en un nivel de dificultad menor que otros. Una vez que apruebes la evaluación práctica, te convertirás inmediatamente en un posible estudiante y te trasladarás al dormitorio de la Academia Unión. Así que prepárate. Comenzaremos el traslado en un minuto. 59, 58. ¿Qué clase de tontería es esa? Ni siquiera presenté mi solicitud en primer lugar. Cuando escribió la solicitud ¿y qué es esta evaluación práctica? Él solo se postuló para la Universidad S. Si vas a mostrar mensajes tan extraños, al menos dame también una ventana de estado. Ruido sordo. En ese momento, la pantalla del monitor se actualizó un poco tarde y apareció el anuncio de aceptación para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad S, que planea especializarse en ciencias políticas y diplomacia. El resultado fue, por supuesto, la aceptación. Sí, seguramente debió alucinar por estar demasiado nervioso antes del anuncio de aceptación. Mientras intentaba convencerse de esto mientras respiraba profundamente, lo que saludó a Ban Yu-won fue 1, 0. Serás transferido al sitio de evaluación práctica, la cueva del duende ciego. Esperar. Era una magia de transferencia espacial que nunca había experimentado antes. Solo un segundo. Mientras terminaba sus palabras, Ban Yu-won ya estaba en un lugar distinto a la Tierra. En otras palabras, para decirlo en el término más apropiado que él conocía, estaba en un calabozo. Asterisco. El objetivo de la evaluación práctica es simple: llegar al centro de la cueva del Goblin ciego y destruir el núcleo de la mazmorra. Como esta es una selección especial para dimensiones inferiores, apruebas siempre y cuando se destruya el núcleo de la mazmorra. Escondido en un rincón de la cueva oscura y húmeda, Ban Yu-won pensó: esto no es ni una ilusión ni una alucinación. Estoy seguro. Ban Yu-won ahora había llegado a aceptar que estaba en una situación increíblemente irreal. De hecho, había negado la realidad durante unos 30 segundos después de ser arrastrado a la mazmorra, pero cuando sintió la presencia de un monstruo que le envió escalofríos por la columna vertebral solo con escuchar su aliento más allá del pasaje, volvió a sus sentidos como si le hubieran arrojado agua fría. Dado que su propia habilidad era producto de milagros,
La fortaleza de Ban Yu-won era su rápida adaptación a situaciones surrealistas. Dejó de pensar. Se movió lo más silenciosamente posible para encontrar un lugar donde esconderse y así fue como terminó aquí. Vamos a pensar. ¿Por qué estaba en un lugar como este? ¿No había forma de regresar a casa? Tales pensamientos no tenían sentido en ese momento. Lo que necesitaba pensar ahora era cómo pasar con seguridad esta llamada evaluación práctica. Primero, necesitaba salir de ese lugar para encontrarse con la persona a cargo y discutir o hacer lo que fuera. ¿No? De hecho, se preguntó qué podría hacer contra un grupo capaz de obligar a la gente a acudir a un lugar como ese. No, no te desanimes. Saldré de aquí sano y salvo y me matricularé en la universidad S. Me espera una vida universitaria brillante. Por esa razón, tuvo que encontrar una manera de salir de ese lugar. De hecho, el objetivo ya estaba planteado desde el principio. Llega al centro de la cueva del duende ciego y destruye el núcleo de la mazmorra. Era una frase que podía entenderse sin necesidad de emplear ninguna habilidad de comprensión lingüística. Porque lo había visto muchas veces en juegos y novelas. Me dicen directamente que es una mazmorra. ¿Acaso la Academia Unión es una escuela que entrena a exploradores de mazmorras? Entonces, ¿por qué pasé la revisión de documentos? Ya lo pensaremos más tarde. Núcleo de la mazmorra. Un núcleo es la esencia. ¿Qué ocurre cuando se destruye el núcleo de un objeto? Se colapsa. Al menos así era en las novelas que había leído, y probablemente no sería diferente aquí. En otras palabras, a Ban Yu-won se le había ordenado conquistar y limpiar la mazmorra. Sin embargo, los goblins que viven en esta mazmorra no se quedarían de brazos cruzados mientras veían cómo destruían el núcleo de su mazmorra. Tendría que moverse mientras lidiaba con un número desconocido de monstruos misteriosos. Llegar al centro de la cueva cuya ubicación no conocía. Y superar la interferencia de los monstruos para destruir el núcleo. ¿Suspiro? Definitivamente voy a morir. La gente moderna no puede decir con seguridad que ganaría ni siquiera contra un chihuahua salvaje, y mucho menos contra un duende. ¿Qué tal una manada de chihuahuas atacando? Solo imaginarlo me produce terror. Gracias a que su cuerpo quedó congelado por el miedo. Logró mantenerse firme incluso cuando de repente un garrote voló por el aire y le rozó la nariz. Omitido. Contuvo desesperadamente el sonido que estaba a punto de escapar. Quizás porque estaba demasiado perdido en sus pensamientos, no se había dado cuenta del monstruo que se había acercado justo a su nariz. No, no es eso. El monstruo se había acercado ocultando su presencia. Un monstruo incomparablemente más aterrador que un chihuahua. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Piel arrugada de color verde oscuro, ligeramente más bajo que Ban Yu-won, que medía 182 centímetros. Pero sus extremidades eran musculosas y su rostro, con sus dientes afilados al descubierto, era verdaderamente feroz. Si bien los goblins en los juegos son los monstruos más débiles que incluso un guerrero novato de nivel 1 puede matar fácilmente, el goblin frente a él ahora era claramente un monstruo con una fuerza que superaba por mucho la de Ban Yu-won. Entonces a la derecha. Zas. Esquivar los golpes del garrote del monstruo, el sonido que hacía cortando el aire era aterrador. 2 veces seguidas ciertamente no fue suerte. Fue gracias a Ban Yu-won, quien de alguna manera llegó a comprender el lenguaje del monstruo, moviendo su cuerpo en respuesta a las palabras tontamente honestas del monstruo sobre sus propias acciones. Maldita sea, incluso puedo entender el lenguaje de los monstruos. Conocer a un monstruo parlante fue la primera vez en su vida, por lo que, naturalmente, esta fue su primera experiencia. Por extraño que parezca, en ese momento, Ban Yu-won ganó un poco de confianza. Al menos sabía que su habilidad lingüística funcionaba incluso en ese lugar desconocido. No puedo atraparlo. Está justo delante de mí. Mientras tanto, el duende, al no poder cazar a su presa, se puso furioso y blandió su garrote en todas direcciones. ¿Por qué no apuntaba directamente a Ban Yu-won que estaba justo frente a él, en lugar de hacer cosas tan locas? Fue porque este duende era ciego. ¿Será esta la ventaja de ser una selección especial para dimensiones más pequeñas? No es muy cómodo. Gracias a eso, por ahora estaba sobreviviendo. Pero eso y aprobar la evaluación práctica eran asuntos completamente diferentes.
Ban Yuon se alejó lentamente del duende que blandía su garrote como un loco, pero eso fue un error. La criatura de repente se abalanzó hacia adelante y dejó caer su garrote con un ruido sordo. Otra vez fallado. Ja. Este cabrón lee mis movimientos en cuanto me muevo. Evitar ese último golpe fue gracias a sus reflejos que habían mejorado hasta un grado sorprendente incluso para él mismo. Parecía que sus habilidades físicas habían mejorado en comparación con cuando estaba en la tierra. Pero no fue suficiente para vencer al monstruo, ya que apenas pudo esquivar los ataques obvios como el actual. Afortunadamente, la criatura no pudo leer su presencia con sensibilidad en el momento del ataque. Entonces, una vez que evitó un ataque, no pudo orientarse y comenzó a vagar de esa manera. Pero entonces, ¿hay algún camarada por ahí? ¿Qué pasa? Los antepasados tienen misericordia. Justo cuando pensaba que se estaba acostumbrando un poco a evitar los ataques de una criatura, un nuevo monstruo apareció más allá del pasaje. Era igualmente ciego, igualmente musculoso y blandía igualmente un garrote aterrador. El goblin que notó la llegada de su camarada, llamémoslo Gobierno 1, gritó alegremente. La presa sigue evitando los ataques. ¿Presa? ¿Presa? Sí, sabía que llegaría a esto, maldita sea. El duende recién aparecido, Gobierno 2, estaba rebotando hacia él. A este ritmo, estaría rodeado por delante y por detrás. Pero si se movía, detectarían su presencia nuevamente. ¿Cómo? ¿Cómo puedo sobrevivir a esta situación tan descabellada? En ese momento, una idea increíblemente estúpida apareció en la mente de Ban Yuon. Pero no hubo tiempo suficiente para encontrar otra manera, por lo que Ban Yuon inmediatamente puso esa idea en acción. Corre hacia adelante y ataca justo frente a ti. Ban Yuon gritó. En el idioma que usaban los duendes. Al mismo tiempo, arrojó su cuerpo hacia un lado. Lo más desesperadamente posible, se alejó de allí. La presa habla nuestro idioma. Gracias por decírmelo. Esperar. A diferencia de Gobierno 1, quien se congeló en estado de shock ante las palabras de Ban Yuon, Gobierno 2, que acababa de llegar, no notó la ligera diferencia en la voz y cargó directamente hacia adelante. Los goblins eran incluso más ignorantes de lo que Ban Yuon había imaginado, pero su fuerza era formidable. Y sus movimientos evasivos fueron incluso peores que los de Ban Yuon. Golpear. En otras palabras, el garrote de Gobierno 2 logró destrozar la mitad del cráneo de Gobierno 1. Atrapé la presa. Te mataré. ¡Guac! Gobierno 1, tras recibir un golpe crítico, se enfureció tanto que, incluso sabiendo que había sido golpeado por uno de su especie, blandió su garrote hacia atrás. Naturalmente, Gobierno 2 no pudo esquivarlo y fue golpeado. ¡Fuos! ¡Ay! ¿Por qué me golpeaste? Me pegaste primero. Morir. Ban Yuon observó sin comprender la feroz batalla que había comenzado ante sus ojos. Si se movía ahora, podría provocarlos innecesariamente, por lo que no tuvo más opción que quedarse quieto. Gobierno 2, que había asestado el primer golpe, debería haber tenido la ventaja. Pero parecía que Gobierno 1 originalmente tenía más fuerza, ya que su impulso estaba igualado. Tonto. No soy yo. Mentiroso. Los duendes no perdonan a los mentirosos. Si bien su conversación era de nivel escolar, la batalla en sí era escalofriantemente intensa. Golpe. Golpe. Van. Golpe. Golpeando cabezas, golpeando pechos, golpeando piernas y recibiendo golpes en los brazos, con cada intercambio. Un sonido atronador que Ban Yuon apenas podía imitar resonaba, dejándolo completamente asombrado. ¿Quién carajo dijo que los goblins eran los monstruos más débiles? Si hubiera entrado ciegamente en la cueva creyendo en las representaciones de duendes de todas esas novelas, el cráneo de Ban Yuon probablemente ya estaría abierto. Uf, ac. Mientras Ban Yuon se estremecía nuevamente ante la dureza de su situación, la batalla finalmente dio un giro. Sorprendentemente, a pesar de recibir el primer golpe, Gobierno 1 logró destrozarle la nuca a Gobierno 2. Morir. Gak. Gobierno 1 lanzó su garrote hacia la cabeza de Gobierno 2. La herida desgarrada en la nuca se ensanchó, la sangre brotó y el agarre de Gobierno 2 se aflojó, dejando caer su garrote al suelo.
Fue entonces cuando Gobierno 2 hizo su última lucha. Mientras se desplomaba hacia Gobierno 1, le mordió la punta de la nariz. Bajar. ¡Ue! ¿Fue realmente la batalla final? Gobierno 2 ya no podía moverse. Pero Gobierno 1, ya mortalmente herido y ahora inmovilizado por el cadáver, solo podía agitar sus extremidades sin poder levantarse. Suspiró. Ban Yu-won, quien había recogido el palo que Gobierno 2 había dejado caer. Ahora estaba de pie junto a su cabeza, a pesar de todo. Si no puedo matar a este, no tengo ninguna esperanza de limpiar esta mazmorra. A pesar de que Gobierno 1 ya estaba muriendo y podría haber huido con seguridad. ¿Por qué eligió acercarse peligrosamente? Fue porque Ban Yu-won había elegido seguir adelante en ese lugar, no huir a ciegas. No importaba lo irracional que fuera la situación actual, para sobrevivir al final tuvo que pasar por la mazmorra. Y para pasar por la mazmorra, tuvo que enfrentarse a estas criaturas. No podía huir por miedo ni siquiera de alguien que ya estaba muriendo. ¿HNNNNGH? Demasiado tenso, agarró el palo con demasiada fuerza y contenía la respiración, pero para un principiante que intentaba alcanzar un objetivo con un palo, estas no eran malas condiciones. Lo bajó así sin más. ¡Fuos! El golpe de Ban Yu-won, con una fuerza superior a la media para un joven coreano, terminó decisivamente con la vida del duende moribundo. ¡Felicidades! Tu primera cacería en la mazmorra fue todo un éxito. En ese momento, en un momento completamente inesperado, una ventana de vidrio semitransparente apareció nuevamente ante sus ojos. A pesar de sentir dolor en sus manos, brazos, abdomen y cintura por la excesiva tensión, Ban Yu-won miró fijamente la ventana de cristal. El mensaje fue actualizado. Como recompensa, te proporcionamos un poder de mayor dimensión, la ventana de estado. Todos los estudiantes de la academia pueden gestionar sus habilidades y progresar eficientemente usando la ventana de estado. Este es el sistema de apoyo de vanguardia que ofrece Union Academy. ¿Una ventana de estado en este momento? Aunque Ban Yu-won había estado maldiciendo y odiando a los funcionarios de la escuela hace unos momentos, no pudo evitar sentirse emocionado ante la mención de una ventana de estado. Esta es su ventana de estado. Y finalmente, ante los ojos de Ban Yu-won, su ventana de estado. Confirmado que el sujeto posee un poder superior. Justo antes de que apareciera. Personajes estructuralmente diferentes a los que habían aparecido hasta el momento, más inorgánicos y de mayor dimensión. Pero de alguna manera inmediatamente reconocible apareció. Recuperando ventana de estado. ¿Qué? Devuélveme mi ventana de estado. Ban Yu-won gritó, olvidándose de la situación actual por su sorpresa. Al darse cuenta inmediatamente de su temeridad, se tapó rápidamente la boca, pero afortunadamente no aparecieron nuevos duendes. Autoridad, se publica el Código de Babilonia. Intimeglal, Zag AYL. https emoticono cara de disgusto diagonal, me barra diagonal y m asterisco S683 CQXLA 3 o 6QX. En cambio, cadenas doradas de caracteres comenzaron a surgir de los cadáveres de los dos duendes que yacían frente a él. Capítulo 2. Lección 1. Esta es tu ventana de estado, 2. Cuando una persona experimenta una serie de eventos increíblemente sorprendentes, a menudo se vuelve extrañamente tranquila. Esta no era una teoría propuesta por alguien, era lo que Ban Yu-won realmente estaba experimentando en ese momento. Los estímulos externos activan la habilidad código babilónico. El sistema mostrará el sistema de escritura ideográfica que le resulte más familiar al poseedor de la habilidad. ¿El sistema de escritura ideográfica con el que estoy más familiarizado, los caracteres chinos? Eso fue correcto. No es un sistema de escritura fonética que representa los sonidos como caracteres, sino un lenguaje que incorpora el significado dentro de los propios caracteres. El código de Babilonia fue organizado en forma de estos caracteres chinos y apareció ante sus ojos. Extrayendo conceptos comunes de dos goblins, demonio, vida y cuerpo. Otros conceptos son demasiado insignificantes o complejos para que el nivel del poseedor actual los asimile. Absorbiendo 0.2 demonio. El demonio es inherentemente un concepto que los humanos no pueden poseer. El poder del código de Babilonia permite almacenarlo temporalmente en tu cuerpo, pero no podrás ejercerlo.
Se recomienda separarlo o conferirlo a otro objeto o ser vivo. Absorbe 0.4 de vida, aumentando la vida del portador a 10.4. Esto potencia tus habilidades fundamentales y tu potencial como ser. Absorbe 0.2 de cuerpo, aumentando el cuerpo del portador a 10.2. Su cuerpo físico se fortalece. Mensajes escritos en un lenguaje que parecía poderoso en sus propios caracteres, claramente diferente de las notificaciones de la academia, aparecieron uno tras otro, llenando la visión de Ban Yu-won. En medio del caos, Ban Yu-won pudo verlo. 3 hebras de texto brotaron de cada uno de los 2 cuerpos de los goblins, luego encontraron su pareja. Se combinaron y fueron absorbidas por su cuerpo en orden. Milagrosamente, incluso pudo percibir cómo se movían las hebras de texto que penetraban en su cuerpo. 2 hebras de texto, probablemente vida y cuerpo, fueron absorbidas por completo por el cuerpo de Ban Yu-won y se fusionaron naturalmente con las hebras de texto que originalmente existían en él. Por otro lado, el hilo de texto restante, Demon, intentó atacar violentamente tan pronto como entró en su cuerpo, pero fue rápidamente reprimido por una fuerza misteriosa y aislado en un rincón de su cuerpo. Tan pronto como se completó toda la absorción, los cadáveres de los goblins se secaron instantáneamente y se desmoronaron en polvo. Mi cuerpo ha cambiado. Él lo sintió. Nunca había usado una expresión así en su vida, pero en ese momento estaba seguro. Se había vuelto más fuerte. Podía sentir vívidamente la fuerza de su agarre. La fuerza de sus piernas e incluso su piel ligeramente débil volviéndose un poco más dura. Sus propias habilidades lingüísticas le habían sorprendido muchas veces antes, pero sin duda, este momento fue el más sorprendente de todos. No, ni siquiera se trata solo de capacidad lingüística. Revelando todos los conceptos internos que el titular actual puede percibir. Vida 14, un concepto que poseen todos los seres vivos. Relacionado con la calidad de la existencia. Cuerpo 10.2, el concepto del cuerpo físico. Soul 300, el concepto de la mente. Ojos que todo lo leen 100, ojos que todo lo leen. Un concepto único para quien lo posee. Oídos que todo lo oyen 100, oídos que todo lo oyen. Un concepto exclusivo para el usuario. Labios que todo habla 100, labios que todo lo dicen. Un concepto único para quien lo posee. Demonio 02, un concepto que poseen todos los seres corruptos provenientes del mal. Los humanos no pueden poseerlo, pero lo poseen gracias al poder de esta habilidad. Incluso mientras Ban Yu-won tocaba su cuerpo cambiado, seguían apareciendo mensajes. De hecho, aunque estaba muy sorprendido, no fue demasiado difícil aceptar esta ventana de mensaje. Quizás porque este código de Babilonia apareció en lugar de la ventana de estado. Su estructura parecía muy similar a ella. Hasta el punto en que pudo entender, entonces esto es lo que me quitó la ventana de estado. Tomar los conceptos del lenguaje de los goblins muertos fue como ganar puntos de experiencia. Y este código que aparece ahora es como mostrar la ventana de estado. Vida, esto es claramente como el nivel en los juegos. Si sube, significa que mi nivel ha subido. Cosas como cuerpo y alma son estadísticas. ¿Por qué alma es tan alta? No lo sé, así que lo omitiré por ahora. Cosas como ojos que todo lo leen y oídos que todo lo oyen deben estar relacionadas con mi habilidad lingüística. Así que son habilidades. Tal vez estén relacionadas con la estadística de alma inusualmente alta. En este punto, podría simplemente llamarse una ventana de estado un poco diferente de las demás. Aceptémoslo como tal y sigamos adelante. Si empiezo a cuestionarme por qué tengo esta habilidad, las cosas podrían complicarse demasiado, no lo sé. De todas formas, saber esto no me permitirá hacer nada de inmediato. No, eso podría no ser del todo cierto. La mirada de Ban Yu-won se detuvo en el concepto que apareció en la última línea, demonio. Dijo claramente que los humanos no pueden poseerlo, por lo que debería deshacerse de él rápidamente. También había un guía que decía que podía separarlo o dárselo a otro objeto o ser vivo. Al ver esto, Ban Yu-won finalmente comprendió cuál era su habilidad. Entonces, no solo puedo entender todos los idiomas, sino que también puedo percibir y manipular los componentes que forman los seres vivos como conceptos del lenguaje. Podría absorberlos directamente para fortalecerse. O bien otorgarlos a otros objetos para mejorarlos o cambiarlos.
O tal vez incluso liberar el lenguaje de forma independiente y utilizarlo. Nunca antes se había entendido tan literalmente el dicho, las palabras son poder. 1000 personajes mágicos. Ejem. Quizás lo había entendido correctamente. ¿Acaso era porque poseía la habilidad? Ban Yu-won la comprendía y la aceptaba sin resistencia, hasta un punto que lo sorprendió incluso a él mismo. Y llegó a pensar que esa podría ser la razón por la que la Academia Unión lo había aceptado en la escuela a través del proceso de admisión especial de dimensión inferior. Eso debe ser todo. En otras palabras, con esta habilidad, tengo la posibilidad de sobrevivir en esta loca guarida de monstruos. Acababa de despertar su poder y había crecido un poco al consumir los conceptos del lenguaje que poseían los dos goblins. Pero sabía muy bien que eso no era suficiente para enfrentarse de frente a un duende. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Ban Yu-won pensó que la respuesta podría estar en el demonio. Dijo que podía dárselo, ¿verdad? Por suerte, tengo a quien dárselo. Trajo el garrote que acababa de blandir frente a él para examinarlo. A pesar de estar cubierto de sangre de duende y materia cerebral, el garrote todavía era resistente y tenía una presencia sólida. Dudaba que pudiera manejar goblins con un arma que nunca había usado en su vida, pero era mejor que con las manos desnudas. Esperar. En ese momento, Ban Yu-won dejó escapar un sonido sin darse cuenta cuando una revelación lo golpeó. Inmediatamente después miró a su alrededor con pánico, pero el entorno todavía estaba tranquilo. Probablemente fue porque aquí era donde los territorios de los dos goblins se superponían. Si puedo absorber conceptos lingüísticos de los cadáveres, ¿no podría también absorber los de los objetos? Ban Yu-won examinó rápidamente el suelo. Aunque Goblin 1 y Goblin 2 habían desaparecido junto con los harapos que vestían, afortunadamente, ambos clubes permanecieron. Colocó su mano sobre el garrote del Goblin 1 que rodaba por el suelo y activó su poder. A pesar de haberse dado cuenta de este poder hace apenas unos minutos, una vez que lo entendió, pudo manejarlo con tanta naturalidad. Como ya tienes el objeto, puedes absorber su concepto lingüístico. ¿Te gustaría absorber arma contundente 1? Absórbelo. Arma contundente, es solo el palo tal como está. Ban Yu-won sonrió amargamente inconscientemente mientras comenzaba el robo. Luego se desarrolló la misma escena que antes. El club se desmoronó sin dejar rastro, y desde dentro, un flujo de caracteres dorados fluyó hacia el cuerpo de Ban Yu-won. Sin embargo, este era un concepto que Ban Yu-won no podía poseer directamente, como el demonio, por lo que decidió intentar otorgarlo de inmediato. Se otorga arma contundente 1 al objeto en mano. El objeto ahora poseerá arma contundente 2. Fue más sencillo de lo que pensaba. La cadena de caracteres fluyó nuevamente desde su cuerpo hacia el club, y eso fue todo. No hubo ningún cambio visible en la apariencia del club. Ya sea porque Bland Weapon 1 no causa muchos cambios originalmente, o porque poseer un concepto de lenguaje no muestra cambios visibles en la apariencia. De todos modos, dado que la entrega fue más fluida de lo esperado, Ban Yu-won probó la siguiente idea que le vino a la mente. Como ya tienes el objeto, puedes absorber su concepto lingüístico. ¿Te gustaría absorber arma contundente 2? Está bien, parece que la cantidad no disminuye incluso si absorbo algo que he otorgado una vez. Este era un asunto más importante de lo que pensaba. ¿El cambio de divisas no genera comisiones por sí solo? Aunque nadie sería tan tonto, si cambiara repetidamente wons a dólares y viceversa, el capital seguiría disminuyendo. Sin embargo, afortunadamente, su habilidad no tenía concepto de honorarios. Por lo que podía otorgar o absorber libremente. Por supuesto, tendría que tener cuidado de no absorber por completo todos los conceptos que componen un objeto, ya que eso provocaría que el objeto colapsara por completo. Entonces, cancelemos la absorción del arma contundente y otorguemos al demonio. Justo antes de ejecutarlo, Ban Yu-won dudó un poco. Esto se debió a que recordaba claramente el aviso que decía que el lenguaje no solo podía otorgarse sino también separarse. ¿Y si así fuera no podría aplicarlo directamente a su propio cuerpo? ¿Podría ser esto posiblemente poder mágico? Para ser sincero, estaba muy interesado. La razón por la que Ban Yu-won no lo hizo, a pesar de que podía predecir el resultado, fue que no creía que obtener 0,2 de magia causaría algún cambio dramático en este momento. Además,
Había confirmado que siempre podría reabsorber el concepto del club si fuera necesario. Sí, así es. Por ahora, es mejor que el demonio habite en el arma en lugar de que yo maneje el poder mágico. Los impulsos de sus días de Chunibyo intentaron estallar, pero él los reprimió desesperadamente. Y extrajo todo el Demon 0.2 aislado en su cuerpo y lo otorgó al arma contundente. Por supuesto, no hubo ningún cambio cuando otorgó arma contundente 1, por lo que pensó que otorgar solo 0,2 del concepto demonio no haría mucha diferencia. Eso es lo que él pensaba. Pero el resultado fue muy diferente de lo esperado. El objeto ahora posee demonio 0.2, lo que le otorga una ligera cualidad de artefacto. Su poder destructivo se amplifica ligeramente y su durabilidad aumenta notablemente. Además, se otorga una probabilidad de golpes críticos. ¿Qué? Mientras se quedaba congelado por la sorpresa ante el aviso inesperado, esta vez apareció un mensaje de la academia. Has creado un artefacto temporal durante la prueba. Es realmente extraordinario. Se añadirá una bonificación significativa a tu evaluación. Te recomendamos cursar el departamento de creación de artefactos. Ja, ja, ja. Él lo había hecho. Pero fue emocionante. No habían dicho que se había añadido un bono significativo. Fue el momento en el que quedó demostrado que esta habilidad innata suya no era en absoluto inferior ni siquiera en aquella Academia de la Unión. Puedo hacerlo. Ahora están todos muertos. Por supuesto, esto no significaba que pudiera enfrentarse a un duende ciego 1 a 1, por lo que todavía tuvo que seguir caminando por la cuerda floja después. Durante un largo tiempo, derrotó a los goblins y avanzó, usando habilidades que no podían ser confirmadas por el código de Babilonia, como el fraude, el engaño, la imitación de voz, las puñaladas por la espalda, etc. Antes de darse cuenta, se encontró frente a una gran puerta que no encajaba en absoluto con la cueva. El garrote que sostenía ahora poseía arma contundente 15 y demonio 1.5. Capítulo 3. Lección 1. Esta es tu ventana de estado. 3. Esta debe ser la sala del jefe, ¿verdad? Ban Yuwon pensó mientras miraba la puerta de hierro que bloqueaba su camino. Hasta ahora, había pocas bifurcaciones en el camino, solo un largo camino de cueva, pero ahora apareció una puerta artificial. Incluso aunque no fuera necesariamente una sala de jefe, era natural pensar que debía haber algo significativo más allá de ella. Vida 13. Cuerpo 11.5. Alma 300. Ojos que todo lo ven 100 oídos que todo lo oyen 100 labios que todo lo hablan 100. Ban Yuwon accedió a su código interno. Todos los goblins ciegos tenían uniformemente vida 0,2, cuerpo 0,1 y demonio 0,1. Desde el primer estudiante de preparatoria que conoció hasta todos los goblins ciegos que enfrentó hasta llegar a este punto, Ban Yuwon, de alguna manera, describirlo en detalle haría llorar. Los había derrotado a todos y había asimilado por completo sus conceptos lingüísticos. Su estado actual podría describirse como un progreso notable. Ahora podía sentir claramente la mayor fuerza con solo apretar el puño. En concreto, un aumento de alrededor del 20%. Basándose en esto, especuló que mientras la fuerza física básica seguía al atributo cuerpo, el concepto de vida parecía amplificar aún más el estado general. El problema es que incluso con esta mejora, todavía no puedo enfrentarme a un duende ciego 1 a 1. En serio, si no fuera por su habilidad única para entender y hablar el idioma de los goblins, Ban Yuwon habría muerto y caído hace mucho tiempo. La única esperanza residía en el garrote que tenía en la mano, que poseía arma contundente 15 y demonio 1.5. A diferencia de él mismo, que todavía se sentía algo falto incluso después de devorar 15 goblins enteros, el cambio en el club era evidente. A medida que el atributo arma contundente aumentó, el garrote se hizo más pesado, y a medida que el atributo demonio creció, su color marrón original se oscureció gradualmente. Podía sentir claramente cómo el arma se transformaba con cada golpe final que asestaba a los goblins. Quizás la esencia de mi habilidad reside más en crear y desarrollar objetos que en mi propio crecimiento. Aunque un pensamiento un tanto apresurado cruzó por su mente, rápidamente lo descartó. Es demasiado pronto para sacar conclusiones cuando apenas había comprendido el código de Babilonia. Y lo más importante, ¿qué debo hacer? Ban Yuwon reflexionó mientras miraba hacia la puerta que tenía delante. Sinceramente, él realmente no quería entrar.
Si tuviera que entrar, preferiría derrotar a 10 goblins más, o incluso 20 si fuera codicioso, para asegurarse más conceptos antes de entrar. El problema era que esta cueva no era muy grande y con pocos caminos ramificados. Las posibilidades de encontrarse con otros goblins si regresaba ahora eran escasas. Un problema aún mayor era que la sed y el hambre empezaban a atormentarlo. Si deambulaba durante horas solo para atrapar uno o dos goblins más, podría despedirse de aprobar la evaluación práctica. Vamos a entrar. La deliberación fue larga, pero la decisión se tomó en un instante. Preferiría no bromear acerca de enfrentar a estos monstruos de frente, pero cuando su razón y su instinto se unieron para afirmar esto es lo más ventajoso que podía hacer. Él abrió la puerta. Lo que le esperaba dentro era un monstruo enorme. El intruso, finalmente ha llegado. Esto está mal. Ban Yu-won lo sintió en el momento en que vio a la criatura. Era aproximadamente 1,5 veces más grande que los duendes ciegos que había encontrado hasta ahora. ¿Estabas mirando? No hace falta ver para saber. Fiel al nombre de la guarida del duende ciego, sus ojos no veían, pero para Ban Yu-won, si la criatura podía ver o no parecía irrelevante. Por encima de todo, el arma que tenía en la mano era amenazante. Una hoja larga, de un solo filo y con un borde afilado y muy afilado. Su punta apuntaba con precisión a Ban Yu-won, lo que demostraba la excelente conciencia espacial de la criatura. Me estaba aburriendo de esperar tanto. Tardaste bastante en lidiar con esos bichos. Incluso su tono sugería que sabía lo que había sucedido fuera de la habitación. Al darse cuenta instantáneamente de que no podía ganar contra esta criatura en una pelea, Ban Yu-won escaneó rápidamente la habitación no tan espaciosa en busca de un núcleo, pero todo lo que pudo encontrar fue una pequeña puerta visible detrás de la espalda del monstruo. El núcleo debe estar en esa habitación. Es una verdad universal que debes derrotar al jefe para obtener la recompensa. ¡Maldita sea! ¿No vienes? Claro. Un cobarde que imitó el discurso de mis parientes y los apuñaló por la espalda no se atrevería a enfrentarme de frente. La criatura dobló ligeramente sus rodillas. Ya viene. En el momento en que sintió esto y levantó su garrote. Sonido metálico. Con un choque terrible, un dolor abrasador recorrió cada parte de su cuerpo donde había ejercido fuerza, su agarre, su antebrazo y su cintura. Con solo una colisión con la espada de la criatura, Ban Yu-won sintió una descarga que casi lo dejó inconsciente. ¿Lo bloqueaste? Uk. La criatura se sorprendió. Ban Yu-won estaba agradecido por eso. Necesitaba tiempo para reprimir las ganas de vomitar y recuperar el control del palo que estaba a punto de resbalarse de su mano. Se había preparado para la muerte desde que cayó repentinamente en ese lugar, pero su resolución había sido inadecuada. El dolor sin precedentes que experimentó por primera vez en su vida encogió su espíritu. Esto no funcionará, no hay solución. Ni un milagro me dejará ganar. Él quería huir. Tenía que huir. Tales pensamientos parecían resonar repetidamente en su mente. Pero su cuerpo se movió en la dirección opuesta. El garrote que instintivamente levantó de nuevo chocó con la hoja entrante como si fuera atraído por ella, creando otra sacudida y un sonido atronador. Impresionante. El espadachín goblin ciego asintió con admiración, aún manteniendo la compostura. Pensé que eras un cobarde, pero tienes talento, y, sobre todo, tu arma es excelente. ¿De dónde sacaste un garrote tan resistente? De tu parentela, idiota. Si pudiera, habría escupido esas palabras, pero en ese momento, incluso la energía gastada en hablar era preciosa. En lugar de eso, movió su cuerpo, bloqueando la espada que se aproximaba de la criatura. Sonido metálico. Aunque solo habían chocado 3 veces, el cansancio, como si hubiera sido golpeado durante 3 horas, ya dominaba su cuerpo. Su cuerpo se entumeció y su agarre le dolió. Sin embargo, nunca abandonó el club. Seguro de que la muerte llegaría en el momento en que lo soltara, se aferró a él desesperadamente y movió su cuerpo confiando en el instinto. Se quedó estupefacto por cómo ya se había adaptado a esta situación irrazonable. En realidad no es una coincidencia. ¿Este bastardo? Después de bloquear con éxito la espada de la criatura, cuya trayectoria ni siquiera podía ver, confiando puramente en sus sentidos innatos, se dio cuenta.
Su sentido innato del combate no era tan malo. Sin embargo, sin la suficiente experiencia práctica y fuerza para respaldarlo, eventualmente, después de bloquear con suerte los ataques de la criatura unas cuantas veces, se dividiría por la mitad y moriría en el momento en que su fuerza se agotara. Clan. Clan. Mientras bloqueaba los sucesivos golpes de espada, se escuchó un crujido de articulaciones retorciéndose. Si hubiera sido él antes de entrar al calabozo, sus huesos ya se habrían roto y dispersado. Cagagag. Cook. Gracias a su cuerpo algo endurecido, era resistente, pero el choque con la criatura estaba agotando rápidamente su durabilidad física. Me pregunto cuántas veces más podrás bloquear. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Ignorando las señales que enviaba su cuerpo deteriorado, se devanó los sesos desesperadamente. Antes de entrar en la habitación, había considerado varios escenarios de lo que podría esperarle dentro y pensó en estrategias de respuesta correspondientes. Entre ellos estaba, por supuesto, la posibilidad de encontrarse con una entidad única muy superior al propio Ban Yu-won. A estas alturas no hay respuesta. Entonces, no le quedó más remedio que probar la idea que se le había ocurrido antes, pasara lo que pasara. Clan. Una vez más, el arma contundente y el arma afilada chocaron. Consciente de que se acercaba a su límite, Ban Yu-won centró su mente en el arma que apenas sostenía en su mano. Y de allí solo extrajo la magia. 1.5 de demonio se divide en 0.75 de magia y 0.75 de espíritu. Absorbes. 0.75 de magia. Su desesperada voluntad y concentración saltaron todos los pasos intermedios necesarios para manifestarla. Habilidad y rápidamente produjeron el resultado. Absorbió en su cuerpo la esencia de la energía pura, el concepto, creado al separar todas las demás energías malévolas. El cambio que se produjo al momento siguiente fue más impactante de lo que esperaba. ¿Te das cuenta de la magia? ¿MMM? Por un momento, una deslumbrante energía dorada brotó de Ban Yu-won, y aunque no podía ver, el goblin pareció sentir algo, retirándose perceptiblemente confundido. Quizás esta era una oportunidad que nunca volvería a presentarse en esta batalla, pero Ban Yu-won no podía atacar a la criatura. Estaba demasiado ocupado concentrándose en los cambios que sentía dentro de su cuerpo. Recién comprendes el concepto del lenguaje dentro de tu cuerpo. Actualmente posees octubre del 75 de poder mágico. El poder mágico activado circula por tu cuerpo, fortaleciendo tu poder físico. Has comprendido y aprendido a usar el poder mágico durante la evaluación práctica. Para alguien de una dimensión inferior donde ni siquiera el maná era común, esto es un logro considerable. Se suma un pequeño punto extra a tu evaluación. Una era la ventana de notificación de sus propias habilidades, la otra era la ventana de notificación de la academia. Lo curioso fue que los puntos de bonificación fueron mucho menores en comparación con cuando había creado un artefacto débil anteriormente. En ese momento, Ban Yu-won estaba sintiendo una euforia incomparable a la que había sentido antes. Su mente, su cuerpo, no solo se estaba recuperando completamente sino que también estaba cambiando cualitativamente en comparación con apenas unos momentos antes. Por la energía incolora y transparente que fluye por sus venas. ¿Tuve este tipo de poder dentro de mí todo el tiempo? Fue alucinante. ¿Cómo había vivido hasta ahora sin sentir esta brillante energía? Pero tal vez fue porque Ban Yu-won no había podido encontrar el lenguaje adecuado para expresarlo. Ban Yu-won logró aislar el ma y reconocer completamente su misterio, y el concepto dentro de su cuerpo finalmente se activó por ese estímulo. De ninguna manera. ¿Te diste cuenta del poder mágico durante el combate? Mientras tanto, el duende que estaba frente a él se había dado cuenta del cambio que se había producido en él y tenía una expresión de incredulidad. Así que eras tan débil porque ni siquiera podías manejar el poder mágico. Pero aún así, estás al nivel de un humano común y corriente. No puedes superarme con eso. Clan. El arma contundente y la hoja afilada volvieron a chocar. Lo único que había cambiado en comparación con hace unos momentos era el poder mágico, pero la diferencia era enorme. Ahora era mucho más llevadero. Sin embargo, como había dicho el duende, este nivel no era suficiente para derrotarlo. Después de todo, Ban Yu-won era un novato que nunca antes había manejado un arma correctamente, y mucho menos había superado al goblin en habilidades físicas.
Estás creciendo rápido, humano. Pero mi espada te cortará el cuello antes de que me superes. Cállate, monstruo. Pero quizás porque se había dado cuenta parcialmente de la verdadera naturaleza de sus habilidades. Incluso mientras el cuerpo de Ban Yu-won chocaba repetidamente con el goblin, su cerebro giraba ferozmente, ideando la siguiente estrategia. ¿Es posible extraer únicamente el concepto de contundencia, es decir, contundente, del arma contundente? Ban Yu-won había extraído conceptos de 14 clubes hasta ahora. Cada vez aparecía un mensaje como este. Como ya tienes el objeto, puedes absorber su concepto lingüístico, ¿te gustaría absorber arma contundente 1? Para absorber el concepto de un objeto, es necesario asegurar la propiedad del objeto. Probablemente tendrías que matar al dueño original del objeto o comprarlo por un precio justo. Por eso Ban Yu-won no pudo absorber el concepto de la espada en la mano de ese goblin. Pero ¿qué pasa si simplemente se trata de darle un concepto diferente a esa arma afilada? Se otorga arma contundente 1 al objeto en cuestión. El objeto ahora poseerá arma contundente 2. Este fue el mensaje que apareció anteriormente al otorgar un concepto a un objeto. En otras palabras, si se trata simplemente de otorgarle un concepto a un objeto, no necesariamente es necesario tener propiedad sobre él. Y a partir de aquí viene la inferencia de Ban Yu-won. ¿Qué pasaría si le atribuyéramos el concepto de filo a un arma que está claramente afilada? Si posee simultáneamente dos propiedades opuestas, no se cancelarían mutuamente los conceptos. ¿Tienes tiempo libre para pensar en otras cosas? Una cuchilla afilada cayendo verticalmente, apuntando a su cabeza. Incluso cuando instintivamente se dio cuenta de que debía esquivar o desviar ese ataque, Ban Yu-won levantó deliberadamente su garrote para bloquear el ataque de frente. Uf. HMPH, incluso tu juicio, que alguna vez fue decente, ¿se ha vuelto aburrido? Lo que se está volviendo aburrido no es mi juicio, sino... No importaba cuánto se hubiera activado su poder mágico, recibir este brutal impacto de frente no era una elección muy sabia. Ban Yu-won tosió sangre y extendió la mano para agarrar la espada de la criatura. Y dividió el concepto incorporado en su arma, 15 Blunt Weapon, en 7.5 Blunt y 7.5 Weapon. ¿Tu arma? El duende, pensando que intentaba robarle su arma, gritó enojado. Te voy a destrozar la mano. En el momento en que Ban Yu-won transfirió los 7.5 Blunt que había extraído del garrote al arma afilada de la criatura a través de su mano. A pesar de que el goblin blandió su espada sin piedad con la intención de cortarle la mano de Ban Yu-won simplemente fue apartada, ilesa. ¿Qué? Funcionó. Ban Yu-won sonrió. De hecho, pensó que sería un gran éxito si tan solo lograba anular el filo de la hoja. Pero el resultado fue mucho más que eso. Brusquedad y agudeza. Como resultado de la feroz colisión entre estos dos conceptos opuestos, la espada en la mano de la criatura se había convertido en algo que una vez fue una espada, ahora arrugada miserablemente. Pensar que incluso le daría la comprensión de que uno nunca debe tomar a la ligera el otorgamiento de conceptos. ¡Qué regalo tan generoso! Justo cuando lo pensó. Los conceptos restantes de espíritu 0.75 y armas 7.5 en el club se sintetizan automáticamente. Al mismo tiempo, se produjo un cambio que Ban Yu-won nunca había esperado. El club que se quedó solo con conceptos residuales después de quitar la magia de demonio y lo contundente de arma contundente. No, el club que él pensaba que solo tenía residuos sufrió una evolución asombrosa. Debido a una increíble compatibilidad con el objeto base, se ha producido una síntesis trascendente ignorando la profundidad de los conceptos, completando el arma espiritual, 5. El concepto estrechamente combinado parece difícil de separar nuevamente. ¿Quién podría haber imaginado que tal milagro ocurriría al eliminar a Magic y Blunt? Arma espiritual, en otras palabras, un recipiente para espíritus. Su garrote, que había desechado conceptos innecesarios, se había convertido en un arma poseída por un fantasma. Un artefacto que no tiene forma física pero puede afectar la realidad. Obedece a su amo y se mueve libremente, el Club Goblin ha nacido. El garrote, ahora libre de su mano, flotaba como una masa de humo pálido. Ban Yu-won se quedó mirándolo con asombro. Estaba claro que ni siquiera la academia había previsto esta situación.
Porque en el momento en que se completó el Club Goblin, apareció una avalancha de mensajes. Has creado un artefacto de alto nivel, nunca antes descubierto en el examen. Un logro increíble. Aprobaste la selección especial, independientemente del contenido de la evaluación práctica. El profesor del Departamento de Creación de Artefactos, que recibió el informe, espera con ansias al candidato. La función de inventario, que solo se proporciona a los estudiantes que han alcanzado logros especiales, se otorga al examinado por adelantado por decisión unánime del personal docente de la academia. ¿Te gustaría mudarte al dormitorio de la Academia Unión de inmediato? Con su excelente comprensión del idioma, Ban Yu-won comprendió instantáneamente la situación. Su cuerpo también recuperó la compostura. ¿Mudarse al dormitorio de inmediato? Si hubiera sido el mismo hace un momento, habría sentido sin dudarlo ante la mención de poder trasladarse a un lugar seguro. ¿Y ahora qué? Había conseguido un objeto fantasmal llamado el Club Goblin, y frente a él solo había un goblin ciego, sentado y atónito, tras haber perdido su espada. Terminaré el examen antes de irme. Ban Yu-won respondió con una voz bastante resuelta, luego miró al duende y ordenó al Club de Goblins. Mátalo. Fiel a la descripción de que obedece a su amo, el Club Goblin respondió de inmediato a su orden. Zas. Fuos. Capítulo 4. Lección 1. Esta es su ventana de estado, 4. Absorbes un demonio, 2 vida, un cuerpo y 3 habilidades con espada, del guerrero Goblin. El jefe de la cueva del duende ciego, el guerrero duende, era como un árbol generoso. No solo proporcionó puntos de experiencia equivalentes a 10 goblins, sino que también dio 3 puntos en esgrima, un concepto que Ban Yu-won nunca había poseído antes. Quizás fue porque Ban Yu-won había tenido un enfrentamiento directo con la criatura, luchando y experimentando sus habilidades hasta el punto de poder definirlas lingüísticamente. Especuló al respecto. Vida 15. Cuerpo 12, 5. Alma 300. Poder mágico 11 y 25. Ojos que todo lo leen 100, oídos que todo lo oyen 100, labios que todo lo hablan 100. Esgrima 3, la habilidad de enfrentarse a enemigos con armas blancas. Ban Yu-won separó inmediatamente un demonio, asignó 0,5 espíritus al Club Goblin, aumentando su arma espiritual a 5,2, y absorbió el resto en sí mismo. Naturalmente, su cuerpo se volvió más fuerte una vez más con el aumento de vida, cuerpo y poder mágico. En el momento en que absorbió los 3 puntos de esgrima, Ban Yu-won se dio cuenta de que podía moverse con mayor agilidad e inteligencia. La esgrima no era simplemente la habilidad de manejar armas blancas, sino la capacidad de enfrentarse a los enemigos con ellas. A partir de este momento, Ban Yu-won se volvió capaz de anticipar y responder a la presencia y los movimientos de un enemigo. ¿Qué debo hacer con esto? Miró el trozo de metal que rodaba por el suelo con una expresión perpleja. Para sus ojos, que ahora podían ver a través de los conceptos lingüísticos que poseían los objetos, pudo ver que dentro de la pieza de metal, los conceptos de agudeza, contundencia y arma estaban todos mezclados en desarmonía. Después de pensarlo un momento, Ban Yu-won decidió llevárselo. Originalmente no lo había planeado, pero ¿no le había proporcionado la academia un inventario? El inventario era exactamente como el almacén de objetos en los juegos, donde podías invocar un agujero ondulante en el espacio, arrojar objetos en él y luego invocar ese agujero nuevamente en cualquier lugar para recuperar los objetos. Su capacidad era considerable, por lo que no habría problema en llevar consigo una pieza de metal. Ahora, lo siguiente. Ban Yu-won recogió el resto del botín que rodaba por el suelo. Era una llave pequeña y podía saber para qué servía sin siquiera examinarla de cerca. La pequeña puerta visible detrás de esta habitación, que el guerrero goblin ciego había estado custodiando. La llave estaba destinada a abrir esa puerta. Oh. Cuando abrió la puerta y entró, el interior era realmente pequeño. En el centro había un altar hecho de piedras apiladas, y sobre él había un orbe rojo modestamente colocado. Este debe ser el núcleo de la mazmorra. La evaluación práctica finaliza con la destrucción del núcleo de la mazmorra. Ban Yu-won intentó ver si podía separar el núcleo, pero fue imposible. El núcleo estaba firmemente unido al altar, e incluso si pudiera destruir el altar, no parecía algo que un individuo pudiera poseer. Entonces tendré que romperlo. Ordenó al Club Goblin, que lo rodeaba desde su creación, que destruyera el núcleo.
mientras giraba sin dudarlo, rompiendo el orbe rojo en pedazos. Un texto dorado fluyó naturalmente desde adentro. Absorbes 10 núcleos mágicos, del núcleo de la mazmorra. El núcleo mágico es un concepto que los humanos no pueden poseer por naturaleza. Puedes almacenarlo temporalmente en tu cuerpo con el poder del código de Babilonia, pero no podrás controlarlo. Se recomienda separarlo o asignarlo a otros objetos o seres vivos. Como había esperado, el concepto de núcleo era algo que Ban Yu-won no podía poseer directamente. Entonces, pensando en dividir la magia y el núcleo, se preguntó. Seguramente eliminar la magia no crearía un arma nuclear, ¿verdad? No pudo ser. Si un arma nuclear pudiese fabricarse con tanta facilidad, no sería nuclear. Riéndose de sí mismo por un pensamiento tan tonto, dividió el núcleo mágico. Salieron 5 magias, y cuando las absorbió por completo, el poder mágico de Ban Yu-won creció a 16,25. Quedaron 5 núcleos. Ban Yu-won reflexionó sobre qué hacer con él. Luego sacó el trozo de metal que había puesto en su inventario y lo asignó allí. Él no lo consideró en absoluto como una caja de basura. Un objeto que posee varios conceptos lingüísticos ha adquirido el concepto de núcleo, lo que le permite funcionar como un contenedor de núcleo de código para conceptos lingüísticos. Ahora puede almacenar de forma estable una cantidad de conceptos lingüísticos proporcional al concepto de núcleo que posee. En ese momento, ocurrió otro pequeño milagro. Primero, la pieza de metal que había sido toscamente arrugada se transformó en una esfera de metal suave mientras se comprimía, y los diversos conceptos que habían estado enredados en el interior se separaron perfectamente y se ordenaron cuidadosamente. Se completó un contenedor que podía almacenar conceptos que Ban Yu-won no podía absorber directamente, incluso si no eran inmediatamente útiles. No es una caja de basura. Definitivamente no es una caja de basura porque es una colección de conceptos que podrían usarse algún día. Definir y modificar objetos con el lenguaje. Es interesante. Dicen que eres diferente cuando entras y sales del baño. Y eso es exactamente lo que sentía Ban Yu-won en ese momento. Al principio, estaba ocupado maldiciendo y jurando a esos bastardos de la Academia Unión por dejarlo caer en ese entorno desconocido. Pero ahora que había sobrevivido y pasado la evaluación, e incluso se había dado cuenta de las increíbles habilidades latentes en él, todo esto estaba siendo empaquetado como una experiencia difícil pero que valió la pena. Por supuesto, todavía quería de alguna manera encontrar y vengarse de los culpables que de repente lo habían empujado a esta situación que amenazaba su vida, pero... Bueno, considerando su nivel de tecnología, no estaba claro cuándo realmente podría llevar a cabo esa venganza. Olvídate de la venganza. Lo mejor sería que volviera a la Tierra de inmediato, pero viendo la situación, tampoco parece probable. Cuando me reúna con el responsable, le preguntaré con calma sobre la situación actual. Entonces, ¿nos vamos? En verdad, quería tomarse un poco más de tiempo aquí para prepararse mentalmente, pero no fue posible. Desde el momento en que destruyó el núcleo de la mazmorra, el suelo comenzó a temblar sutilmente. Si no escapaba inmediatamente, podría ser enterrado junto con la mazmorra que se derrumbaba. Después de recomponerse mientras miraba el Club Goblin que todavía flotaba y se balanceaba a su alrededor, Ban Yu-won murmuró en voz baja. Me estoy mudando ahora. En ese momento, todo se iluminó ante sus ojos. Cuando Ban Yu-won recuperó el sentido, ya estaba en una habitación acogedora, no en la cueva. Era mucho más grande que la habitación de su casa original, con baño y ducha adjuntos y un dormitorio separado. Al ver que había 2 camas separadas, parecía que después de todo no era una habitación individual. Sin embargo, no había señales de nadie más, por lo que parecía que había llegado primero. No, pero eso no era lo importante. Felicitaciones una vez más por aprobar la evaluación práctica. A partir de ahora, el candidato Ban Yu-won se alojará en la habitación 1303 del edificio de la residencia masculina de la Academia Unión como posible estudiante. La habitación 1303 es doble, y su compañero de habitación se encuentra actualmente en proceso de admisión. La ceremonia de ingreso será pasado mañana a las 9 de la mañana. Hay una guía en la sala con información básica sobre la academia, por favor, léala detenidamente. Si desea una entrevista personal antes de la ceremonia, complete el formulario que encontrará en la sala. Como si inmediatamente le dieran lo que quería.
Ban Yu-won registró la habitación y pronto encontró algo similar a un cuestionario preparado en el escritorio. Un formulario sencillo donde solo debía escribir la hora deseada para la entrevista y el motivo. Por el momento, lo antes posible, y por la razón. Seamos honestos. Él no sabe nada de Union Academy. En primer lugar, nunca presentó ninguna solicitud. Se sorprendió cuando de repente le dijeron que había pasado la revisión de documentos y tenía que tomar una evaluación práctica, y aunque de alguna manera pasó, no tiene confianza en hacerlo bien en una escuela que requiere tales habilidades prácticas, por lo que le gustaría que lo enviaran de regreso a su mundo original. Después de escribir esa parte, Ban Yu-won dudó por un momento, pero pronto agregó una oración más. Solicitud de reembolso de tarifa de transporte. Tan pronto como terminó de escribir, la forma se disolvió en el aire. Por cierto, todo lo que escribió estaba en el idioma que aparecía en la ventana de información de la academia. La respuesta llegó rápidamente. Su solicitud de entrevista ha sido aceptada. La profesora Yo Mina de Estudios de Combate Mágico entrevistará al candidato. El tiempo es de 1 hora, y el candidato será convocado directamente a la sala de preparación del profesor. Hasta entonces, por favor, arreglen sus cosas y prepárense. ¿Yo Mina? ¿Podría ser coreana? Por un momento, Ban Yu-won pensó eso, pero pronto negó con la cabeza. Union Academy acepta estudiantes de muchas dimensiones diferentes, por lo que no hay razón para que los profesores sean una excepción. Lo más importante. Ante la mención de arreglarse, Ban Yu-won miró su cuerpo y finalmente se dio cuenta de lo sucio que estaba. Sangre, sudor y otras secreciones que preferiría no mencionar, junto con el polvo, lo habían dejado hecho un desastre. Su ropa informal, que estaba limpia cuando lo arrastraron a la mazmorra, ahora no era más que trapos. Preguntándose qué hacer con un cambio de ropa, Ban Yu-won se quitó toda la ropa y entró al baño. El cuarto de ducha en este otro mundo no era tan diferente al de la Tierra. La única diferencia era que el ajuste de la temperatura y la presión del agua se hacía mediante herramientas mágicas, pero su apariencia era intuitiva, por lo que no era demasiado difícil de ajustar. Jajaja. Mientras mojaba su cuerpo con agua caliente, un suspiro se le escapó naturalmente. Junto con ello, las partes heridas durante la batalla y las articulaciones tensas por el esfuerzo excesivo gritaban de dolor a la vez. A medida que los conceptos de vida y cuerpo se desarrollaron, muchas de sus heridas habían desaparecido. Y desde el momento en que despertó su poder mágico, un proceso misterioso que podría llamarse autocuración había estado ocurriendo en su cuerpo, por lo que gradualmente fue mejorando. Si volviera a la Tierra ahora, podría hacerlo bastante bien si ingresara a la UFC. Desde que absorbió el concepto del guerrero goblin ciego, Ban Yu-won se dio cuenta de que sus habilidades físicas habían alcanzado un nuevo nivel. No solo eran sobresalientes sus habilidades físicas básicas, sino que también había adquirido los métodos básicos de manejo de su cuerpo a través del manejo de la espada. Si a esto le añadiera la activación de poder mágico, no sería una exageración decir que podría competir en los Juegos Olímpicos. Por otro lado, esto significaba que incluso después de crecer tanto, solo estaba al nivel de un atleta de primer nivel en la Tierra. Pero, si sigo recopilando conceptos lingüísticos como este, la cueva del duende ciego era, por así decirlo, la guarida de los más débiles. Si derrotara a otros más fuertes que él, naturalmente el crecimiento de Ban Yu-won aumentaría aún más. Si siguiera volviéndose más fuerte de esa manera, podría ser capaz de pararse orgullosamente incluso frente a los irresponsables funcionarios de la academia que lo trajeron aquí. En medio de tales pensamientos, recobró el sentido y levantó una mano para darse una bofetada en la mejilla. ¿Estoy loco? Admisión especial de dimensión inferior, luchando mucho en la guarida más débil, ¿y ahora qué? ¿Derrotar a los más fuertes? ¿Por qué arriesgaría su vida para hacerse más fuerte? Debió haberse vuelto completamente loco. Nunca imaginó que tenía un instinto tan bárbaro escondido dentro de él. Vámonos a casa. No necesita más poder que este. Regresará a la Tierra, asistirá a una prestigiosa universidad y disfrutará de su juventud. Y luego se convertirá en diplomático, siguiendo los pasos de su abuelo y su padre, continuando la gloria de la familia. Una vida muy aburrida pero tranquila y cómoda, sí, una vida muy aburrida y monótona. Realmente debo haber perdido la cabeza. Dándose varios golpecitos en la cabeza,
terminó de ducharse y salió a secarse. Al hacerlo, vio una cesta frente al baño con ropa interior nueva y lo que parecía un uniforme de la marina. Sin duda, ropa preparada para él. A medida que se los iba poniendo uno a uno, le iban quedando perfectos, lo que le provocó escalofríos en la espalda. La ropa es bonita. Probablemente un uniforme escolar. Acababa de graduarse de la preparatoria y ahora tenía que volver a usar uniforme escolar. Se quejaba al ponérselo, pero una vez vestido, sus quejas desaparecieron. No había ninguna de las habituales constricciones o incomodidades que se sienten típicamente al usar ropa. Era tan cómodo como estar desnudo, e incluso se sentía placentero. Habiendo adquirido una comprensión básica de la magia al entrar y salir de la mazmorra, Ban Yu-won se dio cuenta de que este uniforme también estaba imbuido de magia. ¿Estás listo para la entrevista? Sí. Él no iba a inscribirse, pero ¿le darían este uniforme como regalo? Si decían que no, ¿había alguna forma de que pudiera tomar en secreto solo el concepto del lenguaje? Mientras meditaba sobre estos pensamientos, respondió al mensaje. Asterisco. Cuando parpadeó, ya estaba dentro de una habitación grande diferente al dormitorio. Fue bastante impresionante que la pared más allá del escritorio colocado en el centro estuviera hecha completamente de ventanas de vidrio, lo que permitía una vista clara del exterior. Bienvenido, estudiante Ban Yu-won. Una mujer joven y hermosa, que estaba sentada en el escritorio con aire de autoridad, lo saludó cálidamente. Había pensado que podría ser coreana basándose en su nombre, pero ni siquiera era humana, y mucho menos coreana. Como para demostrarlo, su piel era verde. Exuberantes pétalos de flores florecían en lugar de cabello y dos joyas rojas que servían como ojos brillaban intensamente mientras lo miraban directamente. Pero lo que realmente sorprendió fue que a pesar de su apariencia tan extraña, ella todavía parecía hermosa. ¿Sabes que el estudiante Ban Yu-won captó la atención de todos los profesores durante el proceso de examen? Dios mío. Ya sea una admisión especial o regular, crear un nuevo artefacto durante la evaluación es una novedad en 500 años. ¿Estudiante Ban Yu-won? ¿A dónde miras? Sin embargo, a pesar de tener un extraterrestre tan diferente y hermoso justo frente a él, a pesar de haber venido a hacer la importante petición de ser enviado de regreso a la Tierra, la mirada de Ban Yu-won estaba fija fuera de la ventana. Pronto se dio cuenta de dónde estaba mirando. La profesora Yoo Mina también sonrió, curvándose sus labios morados. ¿Es la primera vez que ves nuestra academia con tus propios ojos? Jeje, me alegra ver que te gusta. Entonces, ¿quieres asistir a la Academia Unión ahora? Sí, ¿perdón? Bueno, supongo que te sorprendería que de repente te arrastraran a una evaluación práctica. La Tierra, ¿no? ¿Qué tan bajo debe ser su rango dimensional para que no sepas de la Academia Unión, que ostenta la mayor reputación en todas las dimensiones? Ejem. Puedo responder a todas tus preguntas. ¿Cómo funciona el examen de admisión a la Academia Unión? ¿Qué tipo de educación especializada recibirás para desarrollar tus aptitudes en el futuro y, por supuesto? Profesor. Como hipnotizado, Ban Yu-won preguntó mientras miraba por la ventana. Para ser precisos, estaba mirando una enorme torre construida en una colina más allá de los edificios de la academia. Una torre tan alta que parecía perforar el cielo, su cima apenas era visible. ¿Cómo se llama esa torre? Así que realmente no sabes nada de la Academia Unión. ¿Y pensar que ni siquiera sabes de la Torre de Babel? La Torre de Babel, dijo. Al ver que Ban Yu-won soltaba una carcajada hueca, la profesora inclinó la cabeza pero continuó su explicación amablemente. El origen de todos los misterios y peligros del mundo, la mazmorra de todas las mazmorras. Esa Torre de Babel es la razón misma por la que se fundó nuestra Academia de la Unión. Para formar estudiantes con los mayores talentos de todas las dimensiones y ayudarlos a alcanzar la cima de la torre. Ese es el deseo secreto de nuestra Academia de la Unión y la última esperanza compartida por todas las dimensiones, estudiante Ban Yu-won. ¿Por qué sonríes así? No hay razón. Es solo que he cambiado un poco de opinión. Así que nuestro edificio estaba aquí. Ban Yu-won decidió inscribirse en la Academia Unión en ese mismo momento. Nota del traductor.
Se puede traducir como núcleo atómico y también es el primer carácter de la palabra nuclear. Por eso, MC pensó que eliminar el carácter mágico de crearía un nuclear. Capítulo 5. Lección 2. Este es tu compañero de cuarto, 1. La profesora Yo Mina era tan amable como hermosa, y pacientemente le explicó los conceptos básicos de la academia a Ban Yu-won, quien no sabía nada al respecto. Para ir al grano, no fueron los profesores los que atrajeron a Ban Yu-won hasta aquí, sino el sistema de selección de estudiantes de la Academia Unión. El sistema de selección de estudiantes de la Unión Academy se centró en todas las dimensiones, proporcionando automáticamente evaluaciones adecuadas para los estudiantes que cumplían las condiciones necesarias. Como resultado, los profesores solo habían aprendido el nombre del planeta, Tierra, hoy, y estaban bastante sorprendidos de que Ban Yu-won hubiera venido de una dimensión inferior donde ni siquiera se conocía la existencia de la Academia Unión. Ban Yu-won, cuyo deseo de venganza se había desvanecido por completo tras ver la Torre de Babel, decidió no darle más vueltas. Sin embargo, inconsciente de ello, la profesora Yo Mina intentó animarlo hablándole de otras cosas. ¿Es ese el artefacto que creó el estudiante Ban Yu-won? Es asombroso, aunque su poder es miserable. Aún así, es un artefacto de ataque con un movimiento perfectamente autónomo. Vaya. ¿Incluso puedo sentir una ligera consciencia? Jeje, tengo muchas ganas de ver el futuro desarrollo del estudiante Ban Yu-won. ¿Quieres visitar tu ciudad natal antes de la ceremonia de ingreso? Dijiste que no sabías de la existencia de la Academia Unión. De acuerdo. Te daré un permiso especial. Ah, me acaban de informar que otros candidatos de admisión especial de dimensión inferior han aprobado la evaluación. Hay 4 en total, incluyéndote a ti, Ban Yu-won. Compartirás habitación con uno de ellos. Entonces, estudiante Ban Yu-won, cuando termines de instalarte en tu habitación, rompe este papel. Podrás regresar a tu ciudad natal. Enviaremos una solicitud de citación para la ceremonia de ingreso, así que por favor, responde después de que hayas terminado todos los preparativos. Cuando Ban Yu-won regresó a su habitación después de terminar la entrevista con ella, alguien ya estaba allí. ¿Quién eres? En el momento en que sintió la presencia de Ban Yu-won, un hombre apuesto sacó una espada brillante del aire y la apuntó hacia él. Si hubiera sido hace solo medio día, se habría sobresaltado y habría caído de espaldas, pero habiéndose enfrentado ya a situaciones de vida o muerte con goblins, Ban Yu-won ya no se sorprendió de que una espada le apuntara. De hecho, incluso antes de eso, el Club Goblin había reaccionado, bloqueándolo en el aire. ¿No lo notas por la ropa? Soy estudiante aquí. Tu compañero de cuarto. Disculpa. Estaba terminando mi evaluación práctica, así que estaba muy nervioso. Al comprender la situación a partir de la tranquila explicación de Ban Yu-won, el hombre se dio cuenta de su error y rápidamente retiró su espada, inclinando la cabeza hacia Ban Yu-won en señal de disculpa. Parecía tener una personalidad algo apresurada, pero no era alguien que careciera de modales. Ahora que la admisión estaba confirmada, la personalidad del compañero de habitación era importante y parecía que no había necesidad de preocuparse demasiado. Escuché que también eres de la admisión especial de la dimensión inferior. ¿HM? Ah, tú, quiero decir. ¿También eres de una dimensión inferior? Ban Yu-won. Llámame por mi nombre, casualmente. Al principio había pensado en ir directamente a casa, pero decidió que sería bueno charlar un poco con la persona que sería su compañero de habitación antes de eso. ¿Cómo? ¿Por tu nombre? No, no puede ser. Van, encantado de conocerte. Soy Ars Lucero, no, Ars Luce. ¿Puedes llamarme Luce? Si puedes. A juzgar por su reacción de sorpresa cuando le dijeron que usara sus nombres de pila. Parecía que en el mundo de Luce, llamarse unos a otros por sus nombres de pila se consideraba algo extremadamente grosero. Ban Yu-won, recién consciente de la diferencia cultural, observó a su futuro compañero de habitación, Ars Luce. Recién terminada la evaluación práctica, estaba cubierto de suciedad, pero a pesar de eso, era frustrantemente guapo. Pensé que no era feo, pero mirar a este tipo me hace sentir inferior, en serio. Un rostro pequeño y esbelto, ojos azules penetrantes y profundamente brillantes, cabello dorado y ondulado que caía sobre sus hombros,
Desde su nariz alta y puntiaguda hasta sus labios delicadamente brillantes. Tenía todos los rasgos atractivos imaginables, lo que lo hacía tan perfecto que casi parecía artificial. Sin exagerar, parecía un príncipe sacado de un manga shoujo. Espera, ¿por qué describo la apariencia de un chico con tanto detalle? Esto es realmente molesto, en serio. Así que se detuvo. En lugar de eso, le preguntó. ¿Dijiste que acababas de terminar la evaluación práctica? ¿Entonces también luchaste contra duendes ciegos? ¿Qué? ¿Duendes ciegos? Pero llegó una respuesta inesperada. No, no puede ser. Monstruos de tan bajo nivel pueden ser fácilmente cazados por soldados con entrenamiento básico en nuestro país. Yo me enfrenté a troles y ogros. Por eso, estoy agotado de caminar penosamente por pantanos durante horas. ¿Uf? ¿Trolls y ogros? No podía juzgar basándose en el conocimiento del juego, pero no importaba cómo lo pensara. Esos parecían mucho más fuertes que los goblins. Ban Yu-won solo pudo quedarse boquiabierto, incapaz de responder a la respuesta que recibió. Entonces notó algo, el Club Goblin que había bloqueado la espada de Luce antes. Estaba colgando flácidamente sobre el hombro de Ban Yu-won, aparentemente habiendo usado toda su energía, o mejor dicho, su poder de duende, para bloquear la espada de Luce. Y este era el artefacto que había dividido la cabeza del guerrero Goblin de un solo golpe. Ya veo. Entonces, Ban, ¿estás en la categoría de habilidades especiales? Debe ser eso. El artefacto que acaba de bloquear mi espada también fue bastante extraordinario. Luce asintió como si hubiera descubierto algo por la expresión desconcertada de Ban Yu-won. Puede que no cumpla con los criterios de tamaño de nacimiento ni con otras condiciones, pero confío en mi capacidad de combate. Mi condición de admisión fue aprobar una evaluación práctica de un nivel superior al de la admisión general. Ya veo. Había pensado que la admisión especial de dimensión inferior era para estudiantes con menos poder de combate que la admisión general, pero parecía que también había otros casos. Se sintió patético por haber sentido incluso un pequeño parentesco con este hombre inhumanamente hermoso al escuchar que él también era de la admisión especial de la dimensión inferior. Oye, Ban. No te deprimas. Al fin y al cabo. Todos nos inscribimos en esta academia para recibir una buena educación y crecer, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Luce, notando el estado de ánimo deprimido de Ban Yu-won, le habló con consideración. Pensar que tenía una buena personalidad. El único elemento en el que podía ganar era la capacidad lingüística. No quería alardear de lo grande que era su habilidad, ni tampoco quería parecer patético al hacerlo. Incapaz de soportarlo más, Ban Yu-won decidió hacer una retirada rápida. Dijiste que estabas cansado de cruzar el pantano. Ve a lavarte y descansar. De hecho, planeo visitar mi pueblo natal brevemente antes de la ceremonia de entrada. Nos vemos en la ceremonia. ¿Qué? ¿Te dieron permiso para visitar tu ciudad natal durante el periodo de espera de admisión? ¿La academia lo hizo? Ah, sí. Esto es increíble. Él había pensado que no era nada especial, pero Luce estaba mostrando la expresión más sorprendida desde que lo conoció. Ban, debes tener habilidades realmente extraordinarias. Para que esos arrogantes profesores de la academia le concedan tal privilegio a un estudiante admitido a través de la admisión especial de dimensión inferior. ¿Es esto realmente tan asombroso? Jaja, ¿no sabes lo increíble que es esto? Los seres de dimensiones superiores menosprecian e ignoran tanto a las dimensiones inferiores, actuando como si fueran dioses. ¿No has experimentado esa discriminación a través de los intercambios interdimensionales? La expresión de Luce era amarga cuando dijo esas palabras. Ban Yu-won respondió torpemente. Lo siento, de hecho, acabo de aprender sobre dimensiones inferiores y superiores hoy. Ni siquiera sé qué tienen de bueno las dimensiones superiores. Bueno, los recursos, el conocimiento e incluso el poder mágico que puedes tener desde que naces son diferentes. ¿Qué? ¿Lo acabas de descubrir hoy? Ah, ¿entonces hay tales diferencias? Pero hablemos de los detalles más tarde. Me obligaron a la evaluación práctica sin avisarles a mis padres, así que creo que necesito regresar por ahora. De acuerdo. Ya veo. Bueno entonces.
Ban Yuwon sacó el papel que el profesor le había dado antes y lo rompió. Sin el más mínimo retraso, el poder del movimiento espacial se activó, transportándolo a su mundo original, la Tierra, dejando atrás solo al apuesto hombre congelado con una expresión de sorpresa. Asterisco. Me asustaste. Ban Yuwon, ¿a dónde fuiste después de dejar abierta la pantalla de aceptación? Pensé que estabas tan feliz que saliste corriendo. Lo que tenía frente a sus ojos cuando finalmente regresó a su habitación familiar era su hermana mayor, Ban Yumi. Vestía una camiseta suelta sin mangas y pantalones cortos, y estaba dando vueltas en la cama mientras leía un cómic, parecía un cisne. ¿Por qué estás así en mi habitación? No puedo derramar migas de comida sobre mi cama. Sal de aquí. Lárgate. Ahora que lo pienso, había una bolsa de bocadillos vacía rodando por el suelo. Las migas se esparcían sobre la cama como pétalos de flores, crujiendo. Ban Yuwon suspiró e intentó patear a su hermana, pero ella rápidamente giró su cuerpo para evitarlo antes de que él pudiera hacerlo. Por supuesto, Ban Yuwon se había movido agresivamente sabiendo que lo esquivaría. Después de todo, ella era estudiante de la Universidad H, la más prestigiosa de Corea. No solo eso, sino que es un atleta de esgrima del equipo nacional que se prepara para los Juegos Olímpicos como jugador activo. Pero entonces, aquel atleta olímpico de esgrima en activo se incorporó de repente y le dijo: «Hola, Ban Yuwon-ye. No uses esa forma rara de hablar». «No, no estoy bromeando, ¿cambiaste de repente?» Los ojos de Ban Yumi brillaron intensamente. Ban Yuwon replicó, mirándola con ojos despectivos como si dijera: «¿Te acabas de dar cuenta? ¿No ves cómo me envuelve la ropa tan hermosamente?» Este hermano mayor ha pasado de la etapa de crecimiento a la de madurez. Ya no eres rival para mí. No le hace justicia a mi trasero. Ban Yumi se abalanzó sobre él con su mano levantada como una espada. En ese momento, Ban Yuwon se movió medio paso hacia un lado, evitando ligeramente su ataque mientras levantaba su propia mano para golpearla. Pero gracias a su rápida reacción y al giro de su cuerpo, no pudo asestar el golpe, y en cambio, reconoció el fuerte golpe de mano que venía desde la derecha al momento siguiente y movió su mano para desviarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando realmente? Todos los ataques fueron bloqueados, y aunque ella los había esquivado, un fuerte contraataque había llegado. Mientras Ban Yumi se dejaba caer en la cama, estupefacta por el contraataque de su hermano, Ban Yuwon dijo con calma: «Escuchar. Dime. En realidad, siempre he pensado que quizá no seas de nuestra línea familiar. Juro que te voy a matar». Ban Yuwon atrapó el rápido golpe de la mano de su hermana y continuó: «Pero resultó que yo también tenía un talento similar dentro de mí». «No, ¿cómo se puede explicar esto por talento? Llevo años blandiendo una espada». Ban Yumi fue un caso de haber nacido con una lata por cerebro y un monstruo por cuerpo, a diferencia de la familia Ban, que estaba llena de personas que vivían de sus cabezas. Ella había sido buena en cualquier cosa física desde que era joven, y bajo la preferencia bárbara por manejar armas y golpear a la gente, había contemplado entre el kendo y la esgrima, decidiéndose finalmente por la esgrima, lo que le permitió ir a los Juegos Olímpicos, cuando estaba en el tercer año de secundaria. Sin embargo, ella todavía practicaba consistentemente kendo junto con esgrima, y en medio de eso, era un monstruo que había regresado de los últimos Juegos Olímpicos con 3 medallas de oro y una de plata, combinadas en eventos individuales y por equipos. So Ban Yuwon había estado pensando desde que era joven, mirándola, que seguramente ella no podía ser de la línea de sangre de su familia, pero cuando entró en la mazmorra esta vez, descubrió que él también tenía un talento similar para el combate durmiendo dentro de él. Es solo que, a menos que fuera un estímulo enorme como una crisis que amenazara su vida, no había despertado, por lo que no lo había sabido hasta ahora. Y ahora también se ha añadido Swordsmanship 3. Pero como él mismo sabía, ese nivel aún no podía superar al de un atleta olímpico. Para superar a monstruos como Luce y poder reclamar con orgullo la propiedad de la Torre de Babel, todavía tenía un largo camino por recorrer. Ban Yuwon. ¿Y qué pasó? Cállate. Mejor hagamos una reunión familiar. Apartando a su hermana que le gritaba como si estuviera a punto de comérselo vivo, Ban Yuwon declaró: «Ja, bloqueas un golpe con la mano y estás intentando subirte a la cabeza de tu hermana. Rápidamente.
TSK, si no es nada especial, estás realmente muerto. Aunque exasperado por las palabras unilaterales de Ban Yu-won. Ban Yumi salió obedientemente de su habitación y sacó su teléfono. Pensando que su hermano realmente debe haber experimentado algo en ese mediodía, y que parece querer contarlo en la reunión familiar. Ban Yu-won le gritó a su hermana mientras ella salía de la habitación. «Hermana, llama al abuelo también». «¿Qué, estás loco?» «Llámalo». «Ah, da igual, lo llamaré para que hagas lo que quieras». Los hombres de la familia Ban son tan pesados. Ban Yumi negó con la cabeza y salió a difundir la noticia sobre la reunión familiar. Ban Yu-won estiró las piernas y miró la suave espalda de su hermana mientras se alejaba, pensando como siempre lo hacía, si su temperamento fuera estable, sería popular, y suspiró. Luego, sin pensarlo, recogió la bolsa de refrigerio vacía que estaba en el suelo. ¿Te gustaría absorber el concepto del lenguaje, de la bolsa de refrigerio vacía? Bueno, mira esto. Una sonrisa se extendió por su rostro. Parece que es necesario asegurar un presupuesto en la reunión familiar. Asterisco. Tras la marcha de Ban Yu-won, Ars Luce, que se quedó solo, permaneció en shock un rato antes de darse cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de suciedad. Dejó escapar un leve suspiro y se dirigió a las duchas. Mientras arrojaba toda su ropa manchada con varias sustancias sucias del pantano, y la sangre y fluidos corporales de Trouls y ogros, un collar en forma de cruz se reveló en su robusto cuerpo desnudo. ¿Podría quitármelo ahora? No, no. Debería acostumbrarme. Después de un momento de contemplación, Luce finalmente se duchó con el collar puesto. Mientras se duchaba, lo que naturalmente le vino a la mente fue el rostro de su futuro compañero de habitación, Ban Yu-won. Debería haberme dado una habitación individual después de todo. Uf. ¿Qué hago? Afortunadamente no parecía una persona con mala personalidad. Además, aunque sea un poco grosero decirlo, su capacidad de combate parecía mucho menor que la suya, por lo que podría someterlo rápidamente si algo sucediera. Sin embargo, ese artefacto invisible fue bastante sorprendente. A pesar de que fue lanzado por reflejo y no tenía mucho poder detrás, aún así logró bloquear su espada sagrada. Como propietario de un artefacto extraordinario, él mismo podía decirlo. Ese artefacto no era un objeto común y corriente. No se trata solo de obtener tales artefactos. Se requiere un talento increíble para manejarlos. Además, ese patrón de conexión, quizás el directamente, debe ser el talento al que los profesores prestan atención. No un talento a medias como el mío, sino uno completo. Un talento que ya había florecido y que seguiría desarrollándose brillantemente en el futuro. Pudo vislumbrar un fragmento de ese talento en Ban Yu-won. A diferencia del mismo. No. No. Apretó los dientes como si intentara negar los pensamientos que habían surgido. Su pequeño puño golpeó con fuerza contra la pared del baño. Si dejo que mi corazón se debilite, me absorberá en ese instante. No puedo desmoronarme. De alguna manera logré entrar a la academia. ¿Debo? Él debe subir la torre. Ganaría el poder de proteger su mundo. Ars Luce se frotó el cuerpo vigorosamente, tomando una fuerte resolución. En medio de todo esto, de repente se dio cuenta de algo. Cuando hablé con él antes, fue tan natural que no me di cuenta, pero ese tipo parecía estar hablando directamente en el idioma de la Unión. El idioma de todos los que ponen un pie en Union Academy se unifica en un solo idioma llamado idioma de la Unión. Profesores, estudiantes y, por supuesto, todos los libros de la academia están unificados en este lenguaje. Este era un poder que iba más allá de una habilidad que un individuo pudiera manejar y se aplicaba en una amplia gama de áreas. Sin embargo, para explicarlo con precisión, podría verse como una interpretación simultánea. Incluso si hablas en tu lengua materna, se traduce naturalmente al idioma de la Unión, y cuando escuchas el idioma de la Unión, puedes entenderlo en tu lengua materna. Lo mismo ocurre con la lectura. Por lo tanto, todo el mundo se comunica en el idioma de la Unión. Pero esto tiene un pequeño inconveniente inevitable. Los movimientos de los labios y la pronunciación no coinciden. Por supuesto, es natural ya que estás hablando tu lengua materna, pero sale transformado en lengua de la Unión.
Para las personas con sentidos agudos como Ars Luce, esto podría resultar un poco irritante. Pero ¿por qué los movimientos de los labios y la pronunciación de ese hombre coincidían perfectamente? Si conocía el lenguaje de la unión, no tiene sentido que dijera que hoy aprendió sobre los conceptos de dimensiones inferiores y superiores. Su lengua materna era similar a la lengua de la unión. Esa fue la conclusión más plausible a la que Luce pudo llegar. Seguramente no podría haber dominado el idioma de la unión inmediatamente después de conocerlo hoy. Además, esto no es tan importante comparado con el artefacto que posee. Ars Luce se encogió de hombros, se secó el cuerpo con una toalla y agarró su espada. Faltaban 2 días para el ingreso. Para ser reconocido por sus abrumadoras habilidades en una academia repleta de residentes de dimensiones superiores, no podía desperdiciar ni siquiera ese breve periodo. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dejar tu me gusta y comentar que quieres que se siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.